Hoy os traigo 3 más 1 maneras de ganar dinero en cripto. Vais a ver que 2 de estas son un poco más activas y 2, una vez ya se han hecho, son un poco más pasivas, entrarían un poco dentro de lo que son los ingresos pasivos. Así que he decidido haceros este vídeo aquí desde Tailandia. Ahora os enseñaré un poco dónde estoy al final del vídeo, pero va a ser un poco diferente. No estoy grabando desde el ordenador. Como veis, estoy aquí en una especie de coworking bar y vamos ahora a ver estas 4 maneras o 3 más 1, como digo, de generar rendimientos, de ganar dinero en cripto. La primera forma, y que es muy obvia, va a ser obviamente operando, que es lo que realmente hacemos o seguramente hacéis la mayoría de los que miráis estos vídeos míos de criptomonedas. Y aquí lo voy a dividir simplemente un poco en lo que suele ser el camino de todas las personas que entran en cripto, en el sentido de que normalmente empezamos operando, ¿no?, en lo que es un CEX o un Centralized Exchange, como sería Binance, Coinbase, etcétera, etcétera, ¿no?, que están centralizados. Tenemos un tercero ahí. Y luego tendríamos, ¿no?, también la forma de operar ya en exchanges descentralizados, que es cuando lo hacemos, por ejemplo, con nuestra Phantom Wallet, aparte, o cuando lo hacemos pues con los bots de los que muchas veces hablo en el canal y os traigo tutoriales, ¿no? Con lo que esto sería obviamente una de las formas más difíciles, porque al final la mayoría de la gente pierde dinero, pero sería, ¿no?, como esa primera forma de empezar a generar ingresos en cripto, lo que obviamente, como ya he dicho, pues requiere, ¿no?, de un aprendizaje, de una formación, pero sí que a la gente que le va bien, pues suele ser una de las fuentes o de las maneras principales para conseguir esto. Como veis, este es un vídeo que para algunos de vosotros pues parecerá como muy para principiante. Lo que pasa que creo que es un vídeo que hace tiempo que no llegó, este formato como un poco más simple. Y en el caso que os interese mucho alguna de estas cosas que hablo, pues tenéis más vídeos en el canal o me lo podéis pedir en específico, ¿vale? Si, por ejemplo, os interesa mucho el tema de ingresos pasivos y todo esto, pues comentádmelo por aquí abajo y ya pensaré de traeros más vídeos, ¿vale? Pero sí que, como decía, esta es una primera forma. Igual para los que sois muy principiantes de aquí, para que lo entendáis mejor, es simplemente cuando nosotros operamos desde Binance, y en este primer punto, ¿no?, de cómo ganar dinero, me refiero solo a spot, no a trading, ¿no?, es decir, a la compra y venta del activo. Pues cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, en Binance, es mucho más simple, ya que ellos tienen como el custodio, por así decirlo, de nuestra cartera y es como que te lo gestionan ellos. Si pierdes la cuenta, con un correo puedes volver a acceder, bueno, a veces se complica más, ¿no?, pero tenemos todo este tipo de ventajas y la desventaja, ¿no?, según como lo veamos, de que estamos en este sentido más controlados y ellos al final tienen esa propiedad de las criptomonedas. Y luego la parte de DEX, Decentralized Exchange, o exchanges descentralizados, aquí necesitamos, dependiendo obviamente de la red, un tipo de wallet, de hot wallet o de cartera, donde nosotros guardaremos nuestros activos. Lo que pasa es que ahí, claro, nosotros tenemos la propiedad y la responsabilidad, de manera que si perdemos las claves privadas, nuestra frase semilla, contraseña y todo este tipo de cosas, y no lo tenemos apuntado ni en ningún lado, perderíamos la totalidad de esos activos, ¿no? Y al final esta wallet es lo que nos permite conectarnos un poco a esos exchanges descentralizados, que es donde compramos estas monedas que no están en los exchanges centralizados como Binance, o no están aún, ya que necesitan de un gran volumen, capitalización, etcétera, etcétera, para que se listen en estos. Entonces, este realmente, aparte de ser como la manera principal de ganar dinero, ¿no?, que sería operar en spot o comprar y vender el activo en este sentido, es realmente como la manera un poco más principal y que además suele coincidir con el proceso de aprendizaje natural de las personas que entramos en cripto, ¿no?, que normalmente conocemos primero CoinMarketCap, Binance, ¿no?, todos estos exchanges tan grandes, etcétera, etcétera, al final los más grandes que tenemos, y luego a medida que vamos aprendiendo pues nos ponemos en lo que es un poco más free Audition, ¿no?, que ya serían estas wallets, estas carteras que nos tenemos que crear, guardar las claves, etcétera, etcétera, que al final es un poco, ¿no?, el espíritu este más de cripto clásico, ¿no?, de not your keys, not your coins, y por eso preferible, ¿no?, que tengamos pues nosotros ese control de esas criptomonedas, ya sean este tipo de wallets, Ledger, etcétera, etcétera. Vamos a ir ahora por el segundo punto. Solo deciros que a los que tengáis curiosidad por dónde estoy, de aquí de Bangkok, de Tailandia, luego os haré un mini tour, ¿vale?, de todo esto. Pero esto, vamos a ir a por este segundo punto de cómo generar o cómo ganar dinero en cripto. Hemos visto el primero, que es muy obvio, ¿no?, el de operar, que es un poco el más típico.
Y ahora vamos a ver el siguiente, que el de operar era una forma, pues evidentemente más activa en este sentido, todo y que obviamente en lo que invertamos pues va a tener sus fluctuaciones, ¿no? Pero ahora tendríamos una parte que es mucho más pasiva, una vez ya hemos puesto ahí nuestro dinero, que sería la parte simplemente de generar rendimientos, ¿no? Con modalidades como el staking, el bloqueo flexible, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final tenemos muchas formas de hacer esto. Yo, la que utilizaba más al principio era simplemente el staking y los ahorros flexibles en lo que son los exchanges, que normalmente los exchanges, cuando haces un staking bloqueado, tienes que bloquear, por ejemplo, digamos, la criptomoneda de Sol durante un mes. Durante ese mes no lo puedes sacar y entonces ellos, por hacer esto, te van a dar luego el interés, ¿no? En forma de Sol, en forma de esa criptomoneda. Por lo que cuando acaba el mes recoges lo que has puesto y recoges el porcentaje, ¿no? Que ellos han dicho que te daban. Esto es una modalidad muy típica y luego la otra que yo también ponía era más la de ahorro flexible, que según el exchange os lo puede poner de una manera u otra, que nos dan menos rendimiento, menos porcentaje, pero en este caso lo podemos retirar cuando queramos. Entonces estas son como dos de las principales y ahora realmente la que más utilizo es la plataforma de Nexo. Esto no es ninguna publicidad ni nada. Es simplemente la que utilizo más. Entonces, bueno, tenéis un vídeo en mi canal, que si no me olvido de ponerlo, os lo dejaré por aquí abajo en la descripción, donde podéis ver un poco de qué va y lo que podéis generar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahí con mis USDT, por poneros un ejemplo, pues ya estaría generando una API, es decir, un rendimiento anual de, si no recuerdo mal, entre un 8, un 12, un 14%. Entonces, bueno, estas son varias maneras de, en este sentido, pues generar más rendimientos, ¿no? Y sería como esa segunda forma de ganar dinero en cripto, que en este caso es mucho más pasiva, ¿no? Ya que una vez hemos bloqueado, hemos puesto nuestros activos ahí, pues simplemente eso van generando, ¿no? Y luego pues podemos volver a ponerlo y podemos dejarlo ahí para que nos vaya generando, en este caso, más tokens, criptomonedas o lo que hayamos puesto. Y vamos a ir ahora por el tercer punto, que simplemente le he puesto Smart Wallets, que en este caso pues vengo a referirme, obviamente en este caso sería más activo, no sería tanto de ingresos pasivos, a no ser que tiremos por el copy trading, encontremos muy buenas wallets, pero realmente es bastante complicado en este sentido y bueno, es un vídeo más general, así que tampoco voy a entrar en este tema, sino ya entraremos en otro vídeo. Pero lo que me refería es eso, no simplemente wallet tracking, en el sentido de tenerlas localizadas, no de hacer directamente copy trading de estas wallets, de lo que serían pues top traders, ¿no? De proyectos donde están hecho pues muy buenas rentabilidades y si miramos su cartera tienen win rates y PNLs muy buenos. Y luego también tendríamos lo que son top holders de proyectos, por ejemplo, donde pues están entrado muy pronto, ¿no? Con muy poca cantidad y han acabado siendo grandes top holders de este. Pues también podemos seguir este tipo de wallets, por ejemplo. Y por último, de wallets de calls, es decir, de key opinion leaders o de influencers o creadores de contenido, que en este caso encontramos su wallet, ya que hay diversas maneras de hacerlo. Ya os traeré, creo que os he traído un vídeo de esto, pero sí que os tengo que traer algunos vídeos más de este tema. Entonces, claro, si encontramos estas wallets, pues podemos entrar mucho antes de que lo publiquen, por ejemplo, en sus canales, en sus redes, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que hay que ir con cuidado, como con lo del copy trading, porque muchos de estos calls, muchos de estos divulgadores de contenido, pues ya saben que hay gente que les sigue, intentan encontrar sus wallets, o incluso a veces publican maneras, ¿no? Que son relativamente fáciles de conseguir su wallet, como por ejemplo un screenshot o una captura de pantalla de su wallet de Phantom, y lo hacen a posta precisamente para tener copy traders, que ellos entren, que copy traders simplemente es gente que les copia los trades, para que ellos entren ahí en las otras personas y entonces al momento beneficiarse de estos, ¿no? Con lo que hay que tener cuidado en este sentido con las wallets y si entramos en este tipo de modalidad, por así decirlo, pues tener muy en cuenta que muchas veces van a intentar jugar con nosotros y a veces vale más la pena mirarlo como desde la distancia y ver qué tal lo hace esa wallet, ¿no? Que no ya directamente entrar a lo loco. Y ahora sí que vamos ya a por el último punto, el cuarto punto en este caso para ganar dinero en cripto, que es uno que me pilla a mí muy de cerca, que es obviamente el crear contenido, el divulgar contenido sobre criptomonedas. Que de aquí tenemos un montón de fuentes de ingreso. De hecho, creo que os pregunté si os apetecía que os trajera un vídeo más en detalle de esto,
Diría que me dijisteis que sí y aún no os lo he traído, así que esto es un poco lo más similar que vais a tener por ahora, ya que si veo de la misma manera que en comentarios me ponéis mucho que queréis este vídeo más en profundidad, pues también lo podemos tratar, ¿no? Entonces, voy a deciros pues un poco cómo se puede ganar dinero en este sentido creando contenido en cripto, de qué formas, de qué maneras, o al menos de qué maneras lo estoy haciendo yo. Y vamos a aprovechar pues esto para dar un pasito por aquí y os voy a enseñar un poco este lugar, ¿vale? Así, que se llama The Commons. Está aquí en Bangkok y es como una especie de esto de centro como con bares, con cafeterías, de coworking, ¿vale? Es como un sitio así que han hecho bastante de diseño. Lo que pasa que por aquí en Bangkok, ¿no? Y me pilla como a unos 20 o 30 minutos de donde me estoy quedando. Así que me va bastante bien en este sentido para venir aquí a trabajar. Os voy a enseñar ahora un poco lo que se ve desde aquí, ¿vale? Que como veis, eso es como una zona así para comer, que está por aquí, luego aquí una zona para trabajar y tal, y luego, si os fijáis, es todo como así un espacio abierto. Yo he estado grabando el vídeo desde aquí, aquí sentado, y nada, ahora vamos a ir para abajo, ¿vale? Bajaremos estas escaleritas, os voy a ir enseñando un poco piso por piso y vamos a ir comentando esto de aquí. Entonces, lo que os comentaba, como creador de contenido, tenemos varias maneras de generar en este sentido ingresos, de generar dinero. La primera, que es la más obvia y es la que supongo la mayoría de vosotros conocéis, es simplemente la de monetizar con ads, ¿vale? Monetizar con publicidad en YouTube. Al final, YouTube en este sentido es de las plataformas que te paga mejor, lo que pasa que vas a cobrar más o menos dependiendo de varias cosas, ¿no? Dependiendo en este sentido de dónde te mira la gente. Y esto lo podéis mirar un poco si miráis el CPM y el coste por mil, el RPM y todas estas cosas de YouTube. Podéis ver que funciona un poco así, ¿no? Tenemos esto y, por ejemplo, también tenemos el tema del cual estamos hablando, que al final temas como cripto, invertir, cómo hacer dinero en Internet, pues son temas que se cobran muy bien a nivel de publicidad en YouTube. Y aunque realmente en este sentido para mí es un ingreso muy pequeño el que me entra por publicidad en YouTube, pues ya es algo más a tener en cuenta y es verdad que hay gente que monetiza muy bien todo esto y que comparado con otros temas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo tengo un canal de deporte, de calistenia también de YouTube, que en su momento comencé, pero es más como un canal de hobby que cuelgo un vídeo una vez al mes, o así más cuando tengo tiempo, me apetece o he grabado algo. Y, por ejemplo, en este sentido, un canal de calistenia, un canal de videojuegos, claro, son canales que monetizan mucho menos, ¿no? Y que necesitas una cantidad mucho mayor de visitas en este sentido para conseguir monetizar mucho mejor. En cambio, con un vídeo, por ejemplo, de finanzas, con muchas menos visitas que tú tengas, pues ya monetizas mucho mejor a nivel de publicidad todo eso. Sobre lo que os comentaba antes, el CPM es normalmente lo que se ve de lo que se cobra en YouTube, pero realmente lo que recibe el creador es el RPM. Y si no me equivoco, el creador recibe un 55% de los ingresos publicitarios y YouTube en este caso se llevaría un 45%, ¿no? Y esta sería como una primera fuente de ingresos que cuando cumples unos requisitos, ¿no? Que son, creo que tener un mínimo de 1000 suscriptores, luego también tienes que obviamente no haber incumplido ninguna de las normas de la comunidad, tener un mínimo de horas de visualización, etcétera, etcétera. Pues cuando tú tienes esto, ya puedes como pedir el monetizar en YouTube, pedir en este sentido en el entrar en lo que sería como partner de YouTube y entonces cuando aceptan esa solicitud, pues ya puedes empezar a cobrar en este sentido, ¿no? Y esta sería como la primera fuente de ingresos que se puede hacer en cripto como creador de contenido. Y luego tendríamos muchas más. Yo os voy a explicar las principales, o en este caso las que utilizo yo. Y vamos a aprovechar para seguir caminando y yendo aquí a otro lado, que ya, bueno, hemos visto bastante esta zonita de aquí, que es una pasada, la verdad, esto. Incluso la zona esta de aquí detrás, no sé si se ve. O ya veis un poco el rollo. Es muy chulo, la verdad. Y esto, vamos a seguir con lo que os estaba diciendo. Una segunda forma, bueno, perdonadme antes de que diga esta segunda forma, del audio, ¿vale? El audio seguramente lo voy a intentar corregir, pero estará un poco mal. Yo creo que se me va a escuchar, pero bueno, sí que hay un poco el tema este que como estoy grabando, no estoy grabando en el hotel, no estoy grabando en casa ni en ningún lado, estoy así con el móvil, pues me vais a escuchar un poco de esta manera, ¿no? Pero bueno, vamos allá a la segunda forma de ganar dinero en YouTube, que en este caso sería
con todo el tema de comisiones y referidos, ¿vale? Esto es de las formas que a mí me va mejor, es decir, de las formas con las que genero más ingresos. Y en este caso depende, ¿vale?, de la plataforma que utilicemos y todo, porque tenemos muchas formas de generar estos ingresos. Tenemos, por ejemplo, la más típica, que serían los exchanges centralizados como Binance, como Coinbase y todo esto, que ahí nos dejan ya una parte donde podemos compartir nuestro enlace y normalmente nos dejan elegir, por ejemplo, ¿no?, que la persona que se registre se lleve un 10% o un 5% de descuento y nosotros nos llevamos un 10% o un 15% de esa comisión, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que las comisiones a lo mejor es por cada compra es un 1%, por cada venta también. Entonces, claro, de esa compra o venta que haga esa persona, pues básicamente nosotros nos llevamos un porcentaje bastante pequeño. Normalmente los exchanges centralizados te dejan muy poco de base. No sé si es un 20%, no sé exactamente cuánto es. Y claro, si por lo que sea te haces medianamente conocido en el mundo cripto y esto, pues es cuando te empiezan a llegar mails y cosas y te ofrecen mayor comisión en este sentido, incluso un fijo, ¿no?, que es cuando te pueden pagar mes a mes. Aún así, para llegar hasta aquí, pues necesitas obviamente seguidores, necesitas todo este tipo de cosas y no es tan fácil, pero si a lo mejor tienes una comunidad de amigos que tradean, bueno, cualquier cosa que te haga que te facilite, ¿no?, este hecho de compartirlo con bastante gente, pues de ahí sí que se pueden generar algo de ingresos pasivos, porque al final cada vez que esa persona o esas personas operen y hayan entrado antes de este tu link, pues tú te vas a llevar, aunque sea muy pequeña, una comisión de ello, y eso a no ser que pete la empresa, la plataforma, lo que sea, va a ser de por vida, ¿no? Tenemos esto mismo pues con muchas otras cosas. Es decir, por ejemplo, con todos los bots de trading y esto que os traigo al canal de Solana. Como os decía, con, por ejemplo, todo el tema de bots de trading de Solana y así, pues también la verdad se pueden conseguir, pues en este sentido, porcentajes de comisiones bastante buenos. Yo, por ejemplo, un bot que me ha dado buenas comisiones y no tengo ningún tipo de contacto ni me han dado más porcentaje ni nada, es el de Trojan, ¿vale? Yo en este caso en el bot de Trojan, la verdad que por comisiones pues ha ido bastante bien y sí que es verdad que me han entrado personas, ¿vale?, me han entrado bastante gente por ahí, pero como os digo, no es una empresa con la que yo haya colaborado ni nada. Entonces, en este caso, yo he generado pues unos rendimientos guays, un extra guay en comisiones, teniendo en cuenta que tengo creo que entre 200 y 300 referidos en Trojan. Igual puede parecer mucho desde aquí, pero realmente no es tanto, sobre todo si tomáis un poco este camino de lo que es crear contenido en YouTube. Y nada, que un pequeño inciso, que lo de crear contenido, como lo veo yo, si alguien de aquí pues lo quiere hacer, obviamente antes hay que aprender mucho, hay que tener una fase de estas, o bueno, si no se puede enfocar el canal, ¿no?, de otra manera, pero considero que primero obviamente hay que tener una base y luego hacerse un poco a la idea de que puede que funcione, puede que no. No hacerlo tanto para ganar dinero o así, sino porque es algo que os gusta, que queréis aportar y que obviamente no cabe la posibilidad de que os podáis dedicar a esto en algún momento. Pero yo no lo haría, digamos, con la idea de ya me voy a hacer rico aquí o ya esto me va a funcionar al cabo de nada, porque es muy probable que le pongamos mucho trabajo y aún así a nivel de visitas no despeguemos. Al final es un curro bastante difícil y si lo hacemos todos nosotros, a vosotros tenéis que pensar que yo, aunque a veces sean muy cutres, yo me hago mis miniaturas, me edito mis vídeos, me hago mis guiones, que al final son como muchos trabajos juntos en uno, ¿no? Y bueno, digamos que eso es bastante trabajo, pero sí que es verdad que una vez le echas el tiempo y empieza a dar sus frutos, es muy agradecido. Y, por ejemplo, yo gracias a ello pues estoy aquí en Tailandia, ¿no? Bueno, estoy más de vacaciones, pero estoy, entre comillas, pues pudiendo trabajar desde aquí online, ¿no? Y bueno, esta sería como esa forma, ¿no?, que tenemos de ganar ingresos tomando el camino un poco más de influencer o creador de contenido. En mi caso yo lo hago en YouTube, pero claro, también se puede hacer en Twitter, en Telegram. Bueno, en Telegram ya sabéis que también tengo una comunidad, pero me refiero que hay diversas maneras de hacerlo, ¿no? No sería solo esta. Aparte de todo esto, pues aún tenemos más formas, ¿no? Que hemos visto la de publicidad, hemos visto la de comisiones o referidos. Luego también tendríamos, por ejemplo, todo el tema de colaboraciones directamente, ¿vale? Colaboraciones, como os he explicado un poco antes, con un exchange, no tanto a nivel de comisión, sino que os puedan dar un fijo.
Y esto también ocurre, aunque ya sabéis que yo no suelo hacer este tipo de cosas. Bueno, de hecho, con lo único que he colaborado por ahora es con un exchange, pero sí que hay en cripto mucha promoción de proyectos, ¿vale? Entonces, esto se paga muy bien, sobre todo cuando el mercado pues está como está. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer esto, a no ser que sea un proyectazo o algo que diga esto es increíble y me contacten, ¿no? Porque lo que suele ocurrir con la mayoría de estos proyectos que son pumps and dumps, es decir, que normalmente aprovechan toda esta tirada de marketing para que ganen dinero los influencers, ellos, y luego pues que se va todo abajo y la comunidad al final es la que acaba perdiendo, ¿no? Es por eso que por ahora aún no he hecho en este sentido ninguna colaboración, y si algún día la hago, que supongo que algún día la haré, será con un proyecto que realmente me guste mucho, yo haya invertido o algo así. Pero bueno, sí que es evidente, ¿no?, que esta es una forma importante de hacer ingresos y muchos creadores pues aprovechan y pues la utilizan, ¿no?, con mayor o menor ética en este sentido. Cada uno al final es consciente, ¿no?, de lo que hace y lo que no hace, pero sí que sería una de estas otras formas. Y luego, para poneros ya un último ejemplo, pues sería el de crear tus propios productos como creador de contenido, ¿vale? Infoproductos como, por ejemplo, puede ser un PDF, pueden ser cursos, ¿vale?, de vídeos online, puede ser una comunidad, puede ser todo esto junto, ¿vale? Al final, en este sentido, hay muchas maneras que, de hecho, yo os voy a traer mi infoproducto. Lo que pasa es que creo que llevo diciéndolo ya un mes o 2 meses y aún no ha llegado, pero si todo va bien, yo creo que en el siguiente mes o algo así ya debería tenerlo. Para adelantároslo, os voy a traer un curso, ¿vale?, de una formación, ya con vídeos, ya os diré exactamente sobre qué va, pero bueno, supongo que viendo mi canal la mayoría os lo podéis imaginar. Y le quiero añadir algo de comunidad aquí, ¿vale? Lo que pasa es que aún no tengo claro si lo voy a enfocar como una comunidad de Telegram, una comunidad de Discord, que es mucho más al día a día, o bien voy a hacer como un par o tres de directos al mes. Claro, tengo que ver exactamente cómo quiero hacer esta comunidad, porque evidentemente va a requerir mayor o menor responsabilidad según cómo lo haga, y también va a ser muy diferente para vosotros, ¿no?, el contacto, ¿no?, que vais a tener conmigo, lo que podamos en este sentido crear. Así que bueno, esta sería como esa última manera. ¿Qué es esto? Básicamente infoproductos o servicios online, como también podrían ser las mentorías, las consultorías, todo este tipo de cosas, que en este caso también he hecho algunas mentorías en cripto presenciales y online. Y bueno, sería otra manera pues también de ganar ingresos, ¿no? Voy a enseñar, a ver, que voy a dejar el café apoyado por aquí. Ya, para los que habéis llegado al final del vídeo, un poco este sitio, que la verdad es una pasada, ¿vale? Como veis, ahí es la zona, bueno, creo que esa es la zona, sí, como de bares, todo esto que tiene más por arriba en la segunda planta. Y ahora os voy a enseñar aquí la parte del mercado. O sea, que tampoco quiero que haya, bueno, enfocar a nadie aquí, porque obviamente no creo que quieran salir en el vídeo, no creo que les haga ilusión. Pues lo voy a enseñar un poco así de lo lejos. Y como veis, es de este rollo, sitio local. A mí me encanta, la verdad, a nivel de diseño. Y ahí abajo hay como una especie de food market, ¿vale?, con bastantes cositas. Y luego, como os decía, está como todo este recorrido con la segunda planta. Y aquí tenemos desde cafés, alguna tienda. Aquí, por ejemplo, es donde cené yo ayer, que se está bastante bien. Y luego tendríamos la tercera planta, y esto que es un poco donde estaba, que es lo que habéis visto ya. Y esta sería la salida, ¿vale? No hay mucho más ya que ver. De hecho, ahora os lo voy a enseñar aquí desde lejos. Vale, como veis, bueno, pues la salida. Vamos a acabar aquí de salir del todo y os lo enseño un poco desde lejos, que la verdad que la entrada es brutal. Vale, y ahora lo veis mejor. El rollo este que tiene el edificio, que como veis es bastante grande, bastante chulo. Vale, sería todo esto de aquí. Y desde aquí podéis ver ahora bueno, todo el edificio ya, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces, dicho esto, solo adelantaros que os quería traer otro vídeo, uno grabado con el portátil, donde os enseño básicamente cómo analizar un proyecto más decent, de estos que tienen market caps muy bajos, que se han creado en PanFan, etcétera, etcétera. Pues quería enseñaros cómo analizarlo muy rápidamente, ¿vale?, con unas herramientas que también utilizo yo. Lo que ocurre que no estoy, por así decirlo, en mi setup, en mi piso. En el hotel que estoy había bastante ruido, por eso también me he ido ahora a grabar aquí, porque como veis, en Bangkok por la calle es el caos, pero bueno, me encanta, la verdad, es como que cada día pasa algo aquí.
Y bueno, como os decía, os quería llevar ese vídeo, ¿vale? Que iba a ser, pues, no me acuerdo del título exactamente que iba a poner, pero algo así como analiza un proyecto en un minuto o alguna cosa así, ¿vale? Entonces, esto os lo traeré ya cuando esté en Barcelona, ya que mañana a última hora ya me voy de aquí, porque, bueno, para que lo sepáis, yo he venido aquí de viaje con Marc, pero me ha gustado tanto que me he quedado unos 5 días más aquí solo y nada, es brutal, me encanta la verdad Tailandia. Y entonces esto, hasta pasado mañana o así no voy a estar en Barcelona y no estaré en mi setup habitual. Con lo que para finalizar el vídeo, bueno, agradeceros a todos los que habéis llegado hasta aquí. Perdonad de nuevo por el audio porque es que no creo que se escuche nada bien. Pero bueno, también aprovecho para dejaros, para aquellos que igual tenéis ganas de venir a Bangkok o esto, pues con unas imágenes, ¿no?, de cómo es todo esto, que a mí me encanta, pero también es, ahora lo vais a ver, o sea, es como estar cada día en una película. Y como veis, esta es la realidad, ¿vale? Y para cruzar, no os lo voy a enseñar ahora porque va a ser bastante locura, pero claro, tú muchas de las veces tienes que cruzar aquí entre medio de los coches, por aquí, para allí, bueno, muchas no, todas las veces, y la verdad que se hace bastante interesante. Espero que os haya gustado este vídeo, un poco más hablado, diferente, un poco más de principiantes, así como por la calle, ¿no? En IRL, en real life. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos a todos.